Hola chicos, mi nombre es María Paula Grimaldo Barragán y hoy les vengo a hablar de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Los países que formaron la Primera Guerra Mundial se formaron dos bloques. Fueron la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente está formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y la Triple Entente está formada por Austria-Hungría, Alemania y Italia. Una de las causas que impulsaron a la Primera Guerra Mundial fue los países más importantes de Europa que querían tener más tierra y recursos que otros países. Los países de Europa, los más importantes, querían tener mucha más tierra y se peleaban por ellas para gobernar más tierras y más otros países, lo cual hicieron mucha división en, en esa etapa. Los países querían tener más riquezas y lo que hacían era disminuir las provincias que había en Europa. La segunda causa que impulsó la Primera Guerra Mundial fue por el nacionalismo. Europa aún tenía colonias y esas colonias peleaban por ser libres, ya que no les permitían tener sus derechos. Ellos peleaban para poder librarse de esa esclavitud, de poder estar libres y poder cumplir, poder hacer sus derechos, poder tener sus derechos. Ahora que ya sabemos qué fue la Primera Guerra Mundial, miraremos cuáles fueron las causas que impulsaron a que se realizara la Primera Guerra Mundial. La tercera causa que impulsó a la Primera Guerra Mundial fue a que los países europeos hicieran alianzas secretas en caso de ser atacados. En esta alianza, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia habían hecho alianza. La Triple Alianza sabía de esa alianza que había tenido contra Francia y Gran Bretaña. Pero lo que no sabía la Triple Alianza era de que Francia y Gran Bretaña habían hecho una alianza secreta contra Rusia en caso de ser atacados. Eso se formó la Triple Entente. Después de eso se dio a conocer de que habían hecho una alianza después de hacer atacado el archidumbre Fernando. La cuarta y la última causa que hizo a que se realizara la Primera Guerra Mundial, que fue la muerte del archidumbre Francisco Fernando. ¿A qué se debió? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, el archidumbre Francisco Fernando iba a ser el heredero de la corona de Austria-Hungría. Un grupo de terroristas fue quien los mató junto a su esposa. El grupo de terroristas pertenecía a Austria-Hungría, pero no solo fue ese grupo, también fue Rusia. Hicieron una alianza militar para que pudieran matar al archidumbre. Pero Alemania defendía a Austria-Hungría, así que le declaró la guerra a Rusia. Francia, como era una alianza, se iba a interponer, pero Alemania le exigió que no se metiera en la guerra. Pero Francia no lo aceptó, así que él se enfrentó contra Alemania. Y cuando Alemania supo que él no lo aceptó, Alemania le declaró la guerra a Francia igual. Alemania tenía pensado en atacar primero a Francia y rápidamente ir a atacar a Rusia. Pero ellos no sabían de un plan. Rusia atacó primero y ahí es donde empezó esa guerra y Alemania fue la que perdió. Ahora que ya sabemos las causas que se dieron para realizarse la Primera Guerra Mundial, ahora miraremos las consecuencias. Las consecuencias fueron social, político, económico y estructural. Consecuencia social.
En esta guerra murieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles inocentes, sabiendo que en esta guerra, por dinero, por riqueza, por tierra, por venganza, murieron 9 millones de soldados y 7 civiles inocentes. De esos 7 murieron por enfermedades, por hambre, que con toda esta guerra pudieron destruir la vida. No solo los 7 civiles, también lo de los 9 millones de soldados. Los 9 millones de soldados pudieron ser padres, hijos, hermanos, cualquier familiar, ya que ya no van a estar en la familia, no estarán con sus hijos, con sus padres. Y hubo más de 20 millones de heridos en esta guerra. Saber que por esta guerra todas esas familias perdieron más de 100, de 50 seres queridos de ellos por esta guerra mundial que ocurrió en Europa. También tuvo económico. En la parte económica, Francia perdió el 30%, Italia perdió el 26%, Reino Unido perdió el 32% y Alemania perdió cerca del 25%. Todos ellos que formaron parte de esta guerra perdieron tanto soldados como riqueza en su país y a través de esta guerra. En la parte política, se desaparecieron colonias o imperios. En esta guerra los imperios desaparecieron, como los austrohúngaros, el alemán, el ruso, el otomano. Todos esos imperios ya desaparecieron por culpa o por esta guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, que se debió, como había dicho antes, se debió a la venganza de la muerte de la archidumbre, por alianzas secretas, por el nacionalismo, por varias cosas que ocurrieron ahí, por los países, por tener más riquezas que otros. Todas esas personas que estuvieron en esa guerra tuvieron que ver algo con seres queridos que murieron, mucha riqueza que perdieron. Después de todo esto podemos añadir como la estructural. En la parte estructural fue lo moderno, que son como los edificios, hospitales, hoteles, casas. Todos esos se perdieron, se destruyeron totalmente. También ciudades se perdieron, ciudades llenas de desastres, todo ellos, tampoco en lo moderno, sino también en lo histórico, que fueron como iglesias, artesanías de la antigüedad. Todos esos se perdieron a través de esta guerra, todo por venganza, por riqueza, por alianzas secretas. Todo esto ocurrió y después de esta guerra hubieron muchas consecuencias, muchos muertos, muchos heridos, muchas personas sin hogar, enfermas. No solo las personas que sufrieron eso, los soldados, los civiles, también esos países, la triple alianza y la triple entendente que sufrieron también en la parte, en la riqueza y también en la parte de política, y no solo en esos dos, también estructural
y social, ya que muchas familias de esas triple alianza y entendente perdieron seres queridos, ciudades, muchas ciudades, creería que son más de miles de ciudades que se perdieron a través de esta guerra mundial. Base de todo esto, estas son las consecuencias que hubo, lastimosamente, solamente por el dinero, venganza, sufrieron mucho más todas esas personas. Es lastimosamente perdieron casas, seres queridos, personas inocentes, soldados, personas que murieron por hambre, enfermedades que vinieron después de esa guerra, cambios radicales en la política, todo eso es a base de las alianzas secretas que hubo, de la muerte, más que todo de la muerte, de la archidumbre, hubo la Primera Guerra Mundial. Como les dije antes, la muerte de la archidumbre de Francisco Fernando fue una de las primeras causas más importantes y la que se debió a eso fue la que se crearon la Primera Guerra Mundial. Con base de todo esto, por la muerte de un heredero, resultaron 9 millones de personas, de soldados, 9 millones de soldados que murieron a través de esa guerra y 7 millones de civiles inocentes, unos por hambre, otros por la guerra. Hubo 20 millones de heridos que hubo en esta guerra mundial. Todo a base de eso, en total fueron 36 millones de personas, contando heridos y muertos, pero si los separamos, hubo 16 millones de personas que murieron y 20 millones de personas que quedaron heridas a través de esta guerra mundial. Estas fueron las 4 consecuencias más importantes que hubo en esta guerra. Ahora que ya sabemos las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, miraremos ahora las características de esta Primera Guerra Mundial. La primera característica es los dos bloques. ¿Cuáles son los dos bloques? Bueno, la Triple Alianza y la Triple Entendente. ¿Cómo están formados? La Triple Alianza está formada por 3 países, que es Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entendente está formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. La Triple Alianza y la Triple Entendente son los que hicieron de que se realizara esta Primera Guerra Mundial. Ya les había dicho que era por venganza, por riqueza y por alianzas secretas que habían hecho. También podemos decir la separación del centro de Europa o la desaparición. ¿Qué ocurrió en eso? Ocurrió de que el centro se desapareció a través de la Primera Guerra Mundial. Ese centro era muy importante, ya que se afirmaban las alianzas militares que habían en ello, las leyes, todo lo importante, todo lo político estaba ahí en el centro de Europa. Era un lugar de política, es donde decidían la alianza, también decidían la guerra. En esos tiempos, la Primera Guerra Mundial, fue que Alemania le propuso la guerra a Rusia. También podemos decir, es como la final y es la última característica que se hace, fue el Tratado de Versalles, que por fin con ese tratado se terminó la Primera Guerra Mundial. Gracias a ese tratado hubieron muchas muertes, pero por ese tratado
ya no habría más de 20 millones de muertos, nada. Obviamente, antes de que con ese tratado de Versalles murieron muchísima gente, pero si no fuera por ese tratado de Versalles hubiera muertos, hubiera civiles muertos, muchos soldados también, eh, familias, enfermedades, todo eso vendría también. Y eso es muy probable de que pueda pasar. Y por último, ¿cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Como ya les había dicho, la Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 con el Tratado de Versalles. Es cuando Alemania aceptó las condiciones armisticio. Con estas condiciones o con este Tratado de Versalles se terminó la Primera Guerra Mundial. Le pusieron fin a esta guerra. Por fin ya no habría más muertos ni más ciudades destruidas. Duraron 4 años con esta Primera Guerra Mundial. Entonces, así fue como fue el desarrollo, como fue la Primera Guerra Mundial. Gracias.